Nosotros tenemos una asamblea que es inoperante, una asamblea que no tiene la iniciativa de poder dictar una ley que se requiere actualmente de convocatoria de elecciones y de conformación del nuevo órgano o el nuevo Tribunal Supremo Electoral y departamentales. Y frente a esa situación, nosotros incluso ya públicamente hemos sugerido a la Presidenta que debe hacer uso de sus facultades y convocar elecciones y designar miembros del Tribunal Supremo y departamentales electorales mediante decreto supremo. La ley le faculta a ella hacerlo y ya tenemos un precedente constitucional cuando el expresidente Rodríguez Belcé, con una asamblea legislativa también, que boicoteaba y que no sesionaba y que no le aprobaban una ley de convocatoria de elecciones, él hizo esa ley, convocó a elecciones y la mandó en consulta al Tribunal Constitucional y al Tribunal Constitucional la aprobó ese mismo decreto supremo como un decreto constitucional. En ese sentido yo creo que reitero, la falta de iniciativa de la Asamblea Legislativa de querer sesionar y tomando en cuenta que la Presidenta cumple su mandato constitucional el 22 de enero y no existe posibilidad constitucional alguna de poderse alargar el mandato, ella debe convocar en el menor tiempo posible elecciones para el 12 de enero, porque eso daría tiempo para hacer la segunda vuelta y el día 22 de enero ella tendría que estar entregando el mando al nuevo presidente. ¿Cuáles son los riesgos que se corren si no se hace esto? El tema va a ser que si la Presidenta no convoca elecciones y apostar a una negociación posterior con el MAS para luego prorrogarse en el mandato, creo yo que eso va a ser muy lapidario para la democracia del país y va a crear un clima de inseguridad y de inestabilidad política peor que la que tenemos actualmente. Esa figura se sale de lo constitucional, ¿no es cierto? Sí, es totalmente inconstitucional porque ya, reitero, el 22 de enero, tanto los asambleístas como la Presidenta fenecen sus funciones y deben entregar el mando al nuevo presidente elegido constitucionalmente. Ahora, si se puede convocar mediante decreto, ¿por qué no se lo ha hecho? Eso es lo que extraño, ¿no? Que hasta ahora no, yo creo que la Presidenta aún tiene la esperanza en la Asamblea que le aprueben una ley, pero yo creo que la Presidenta está perdiendo tiempo porque yo no confío en la Asamblea tiene 2/3 y de haber querido hacerlo ya lo hubiera hecho. No que la Asamblea está ahí más pensando en analizar una renuncia que ya pasó a segundo plano y que ya es tardía, que ya no va a surtir efecto en Bolivia porque la ausencia del presidente, el abandono del presidente es más fuerte que la renuncia. Entonces, y por ahí se ha hecho la sucesión y bueno, yo creo que, reitero, la Asamblea lo que quiere es engañar al pueblo haciéndole creer que el presidente Evo todavía sigue siendo presidente y eso no es cierto. Eso la Constitución lo establece claramente, que cuando el presidente sale del país sin autorización de la Asamblea, pierde su condición de mandatario y esto es lo que ha sucedido en Bolivia. ¿Qué pasa si en el escenario más extremo, no es cierto, y nadie lo quiere, pero hay que ponerse en todas definitivamente? ¿Qué pasa si llega el 22 de enero, se cumple el periodo, este periodo transitorio y no hay una convocatoria a elecciones, no hay una fecha específica? ¿Cuál sería ahí el escenario para Bolivia? Bueno, se rompe el orden constitucional y democrático y prácticamente entraríamos en un régimen de facto. Y no sé si va a continuar el presidente o tendría que hacerse cargo del gobierno y del Estado, ¿no?, para mantener el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas, porque no hay otra forma de que Bolivia siga gobernada, porque no puede haber ausencia de poderes, ¿no? Pero eso sería el peor escenario que tendríamos de los escenarios, claro que sí. ¿Cuándo tendrían que ser o hasta cuándo tendrían que ser las elecciones? Nosotros creemos que la elección debería ser hasta el 19 de enero, porque el domingo 19 de enero yo creo que deberían llevarse a cabo las elecciones porque eso permitiría en los siguientes 5 días posteriores, el 12 de enero, perdón, ¿no? 12 de enero porque luego se permitiría en los 5 días posteriores llevar una segunda vuelta en el caso de que hubieran 2 o más candidatos que hubieran adquirido una mayoría, digamos, ¿no? O ninguno haya adquirido la mayoría absoluta que se requiere para ser presidente. Claro, pero nosotros revisamos ahí también información que sale del Comité Cívico y Luis Fernando Camacho decía, bueno, hasta el jueves de una vez designen los tribunos, ¿no es cierto? Y máximo hasta el 19 de enero tienen que haber elecciones en nuestro país. Ustedes coinciden con esa línea, de repente ahorrando una semana, ¿no es cierto? 12 de enero para entrar con tiempos más cómodos a eso que tiene que ver con las cartas, las credenciales y toda la preparación para encarar un nuevo gobierno.
Sí, yo creo que el presidente del Comité Cívico lo que ha hecho es que el 19 ya tenemos que tener presidente, ¿no? Electo. Por eso es que yo sugiero que debería ser el 18 la elección para que haya tiempo en una segunda vuelta, en el caso hipotético de que ninguno obtenga la mayoría no necesaria para ser presidente. El hecho cierto y verdadero es que el 22 sí o sí tenemos que tener nuevo presidente. Perfecto, ahí está. La mayor conclusión es que, en definitiva, y en el marco de lo constitucional, según lo que nos dice el doctor Julio Eves, presidente del Colegio de Abogados, no se necesita aquel acuerdo con el movimiento al socialismo para convocar a nuevas elecciones. Lo último, doctor, para cerrar la entrevista, ¿se puede ser autoridad, en este caso presidente, vicepresidente, desde el exilio? ¿Eso es constitucional? Ayer lo decía Álvaro García Linera. No, de ninguna manera. El presidente, hay que tomar en cuenta que el presidente lo que ha hecho que se opere la sucesión no ha sido la renuncia, ha sido el abandono que hicieron ambos, ¿no?, del cargo de mandatario. Y eso se llama abandono del cargo y ese efecto produce una sucesión presidencial. Es más o menos como cuando el empleado hace uso, abandona sus funciones y se va y el patrón los reemplaza. En este caso, la Constitución es muy sabia y dice que se opera la sucesión de ipso facto, primero en caso de renuncia de los dos primeros, presidente y vicepresidente, asume el Senado y eso es lo que ha pasado. Por eso es que las cartas de renuncia han pasado a segundo plano, ya no son relevantes, ya no causan el efecto. Si el presidente y vicepresidente en Bolivia, ahí sí la Asamblea tendría que sí o sí pronunciarse sobre su aceptación o rechazo de la renuncia, pero como ellos han hecho abandono del cargo saliéndose del país, ¿no?, y ya con residencia fija en otros países, no existe forma material alguna de considerar cartas, porque la sucesión se opera de otra forma, como lo establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, y no a través de renuncia, sino a través de abandono del cargo.